Hola, soy el ingeniero Martín Castillo. Hoy les quiero presentar el programa DIN versión 3.0 que desarrolla diagramas de interacción tanto de columnas rectangulares como circulares. Esa es la principal innovación de esta versión 3. En la versión 2 solamente se trataban las columnas rectangulares y en la nueva versión pues ya van a poder calcular también los diagramas de las columnas circulares. Lo quiero presentar de manera muy general y vamos a dedicar otros videos pues para hacer ejercicios porque no quiero alargar mucho este video. Lo principal es que ustedes conozcan que existe esta herramienta, que tengan acceso a ella, que la comiencen a descargar y que comiencen a trabajar porque seguramente están cursando algunas materias relacionadas con el concreto reforzado y seguramente están sufriendo con los diagramas de interacción. Entonces, esa es la idea de este video, presentarlo para que ya tengan acceso. Y después nos dedicamos a hacer videos independientes ya de casos específicos con varios ejercicios para que quede claro cómo se ocupa. De manera muy general, innovaciones, pues aquí como menciono, columnas circulares ya se desarrollan en esta versión. Aquí quiero reconocer al ingeniero Diego Marcelo, quien programó este módulo de columnas circulares. Él lo hizo. Y en la parte de columnas rectangulares, aquí lo trabajamos en conjunto, junto con el doctor Filiberto Candia, a quien también le mandamos un saludo. Entonces, aquí está el programa. Les voy a proporcionar el link para que lo descarguen y a continuación voy a hacer una explicación muy breve de cómo trabajaría. Por ejemplo, vamos a pensar en que vamos a modelar una columna rectangular, esta es cuadrada, de 600 por 400. Solamente habría que escribir aquí altura 600. Obsérvese que ya se modificó la figurita. Podemos ajustar un poco la escala. Aquí está. Y nos piden modelar para esta cantidad de refuerzo. Aquí, por ejemplo, esta columna tenía varillas del 5 y varillas del 6 en las esquinas. Así es como estaba. Vamos a colocarle, por ejemplo, puras varillas del número 5 de la siguiente manera. Podemos aquí arrastrar. Borro estas centrales y esa cantidad de refuerzo la vamos a tener aquí. Miren. Prácticamente como modelos en esta matriz de refuerzo, con el numerito que le pongas, pues representa el número de la varilla en octavos de pulgada y eso es lo que ya tenemos aquí. Automáticamente ya está hecho el diagrama de interacción. Ya lo debemos tener aquí abajo. Aquí está. Obsérvese que un diagrama es más grande que el otro porque es una columna rectangular. Es decir, pues tiene mucha más resistencia a la flexión en X que en Y. Por eso este diagrama pues es mucho más grande en X que en Y. Están a escala. Aquí estoy modelando con el ACI 19. Por eso observamos digamos, esta meseta aquí. Y ahora vamos a pensar en las acciones. Aquí tengo algunas acciones que ya preparé. Por ejemplo, vamos a suponer que va a cargar 1500 kilonewtons de carga axial, 300 kilonewton metro de momento en X y 165 kilonewton metro de momento en Y. Aquí a la derecha se observa la razón demanda-capacidad, dice 1.1. ¿Qué quiere decir? Que esta columna no cumple con los requerimientos del código. Digamos que esas cargas no las podría soportar de manera adecuada cumpliendo el código esta columna. Entonces, eso se observa aquí abajo. Aquí se observa. Bueno, los puntos están dentro, sin embargo, no hay que olvidar que debemos revisar flexión biaxial. Entonces, ¿cómo se revisa la flexión biaxial aquí? Pues se revisa por la fórmula de interacción recíproca de Boris Bressler. Aquí el programa automáticamente hace este cálculo con esta fórmula y me da una razón demanda-capacidad de 1.1. Es decir, la carga resistente de diseño es 1367 en compresión y le estamos colocando 1500 junto con estos momentos. Por lo tanto, pues esta columna no pasa. ¿Qué podemos hacer aquí?
o bueno, vaya, voy a meter de una vez otras combinaciones. Por ejemplo, aquí 3000 kilonewtons, 100, 150, y aquí menos 3500, 120 y 160. La columna debe soportar todas estas, son 3 combinaciones nada más las que estoy empleando, caben hasta 70, pero voy a usar 3 para este ejemplo. Entonces se observa que tanto la combinación 1 como la combinación 3 no pasan, la combinación 2 sí, y pues acá se ven bien representados todos estos puntitos. Aquí se ve más claro cómo se salió. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer aquí? Ya tenemos la sección 400 por 600, ahora podemos comenzar a trabajar un poco con el refuerzo. Aquí tenemos puras varillas del 5. ¿Qué pasaría si tenemos puras varillas del número 6? Vamos a colocar pura varilla del 6. Podemos arrastrar así. Borramos estas. Y veamos aquí. Bueno, aquí ya vemos los resultados. Miren, punto 98, la primera combinación ya pasa. Punto 89 pasa. Y la otra no pasa, 1.01. ¿Ok? Entonces aquí, ahí se observan las combinaciones. Les recuerdo que trabaja por flexión biaxial aplicando la fórmula de Bresler. ¿Qué podríamos hacer aquí? Esto es algo muy mínimo. Bueno, podrían quizás cambiar su F'C a 28 megapascales y observan lo que va a pasar. Aquí ya bajaron estas razones de demanda-capacidad, ya la columna soporta estas acciones de diseño, muy importante, estas acciones ya llevan factores de carga y pues se ve más o menos así. Lo otro es quizás conservar el mismo concreto, 25 megapascales, otra vez no pasa, pero pueden pensar en quizás colocar varillas del número 8 en las esquinas. Esta podría ser una alternativa. Y ahí se observa cómo pasa muy bien con F'C de 25 y observen la razón demanda-capacidad que andan bastante bien. Aquí estoy empleando el código ACI, muy importante. Aquí se observan los factores de reducción de resistencia para sección controlada por compresión, controlada por tensión. Estos factores, muy importante, no son automáticos. Por ejemplo, si yo aquí le pongo NTC 2004, estos factores yo tengo que ajustarlos manualmente a la NTC 2004, a lo que me diga la NTC aquí. O lo mismo si le pongo aquí NTC 17. Entonces, esto es algo muy importante. Decidí dejarlo así porque porque quise, digamos, darle un poquito más de versatilidad en que el usuario, para empezar, que el usuario se encargue de conocer esos factores. El usuario se debe hacer responsable de muchas cosas aquí, por ejemplo, el porcentaje de acero, el porcentaje mínimo, el máximo. Esas son revisiones que el usuario tiene que hacer. Y lo mismo aquí con estos factores. No los quise programar de manera automática, quise que ustedes se hicieran responsables de los factores que ocupan. Y también, si se emplea, por ejemplo, algún código de otro país, puede ser que haya mucha similitud con la ACI 19, pero a lo mejor en otro país, en vez de usar aquí punto 9, quizás usen punto 85, por poner un ejemplo. Entonces, de esta manera, lo dejé un poquito más versátil. Si yo los hubiera programado, pues congelo esta situación, ya no van a poder resolver otro tipo de casos. Por ello, pues muy importante, hay todo lo que está aquí en color blanco, prácticamente ustedes se tienen que encargar de modificarlo. Y lo que está en color azul, eso sí es automático. Entonces regresamos a CI 19, ahí están los factores, obsérvese cómo sí pasa, ¿ok? Entonces aquí están los diagramas, también aquí abajo viene información muy importante que siempre nos piden calcular, por ejemplo, la compresión pura, la tensión pura, flexión pura, falla balanceada, etcétera, y el usuario puede introducir aquí un valor de deformación unitaria y nos va a indicar dónde se encuentra ese valor en el diagrama de interacción. Eso lo dejaremos para otro video. Entonces, pues es así de sencillo, solamente hay que prácticamente decir las medidas, el material y el refuerzo y ya está hecho el diagrama de interacción.
Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio que puede pasar en la vida real. Pensemos en que el arquitecto les habla y les dice que ya no quiere columnas rectangulares, que quiere columnas circulares. ¿Qué haríamos? Pues miren, nada más habría que copiar estas acciones. Vamos aquí a secciones circulares, las pegamos. ¿Sí? Aquí está cargada una columnita de 40 centímetros de diámetro con 8 varillitas del número 5. Vean dónde se ven estas acciones. Están muy lejos de pasar. Vean las razones demanda capacidad, casi del 3. Bueno, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente, por ejemplo, se me ocurre una columna de 500. Aquí, obsérvese que ya las acciones se mantienen en el mismo lugar. Lo que creció aquí fue el diagrama. Y ya es una columna más grande. Y vamos a ponerle, por ejemplo, varillas del número 6, quizás. Yo creo que seguimos muy lejos. Y vamos a ponerle, a ver, 12 varillas del número 6. Obsérvese cómo se van, los puntitos se mantienen, lo que va creciendo es el diagrama, pues es una columna más resistente, pero sigue sin pasar, seguimos con estas razones demanda-capacidad. Entonces aquí lo único que habría que hacer es pues quizás más refuerzo, por ejemplo, varillas del número 8. Aquí está, miren, creo que con eso ya es suficiente. Hay razón demanda-capacidad del 99, 85, 97. Esta columna con 12 varillas del número 8 o esta rectangular con esta configuración, ambas, digamos, pasan esta revisión con el código ACI. Muy importante aquí en columnas circulares, revisen estos factores, porque por ejemplo, si esta columna la deseamos revisar con NTC 17, aquí yo les puedo decir que si tú le cambias aquí a NTC 17, obsérvese cómo el diagrama, para empezar, perdió la meseta. Esta meseta viene en el ACI 19. Aquí se observa. Pero en la CNTC 17 no nos indican esta meseta, por eso desaparece aquí. Pero muy importante lo que mencionaba de los factores de reducción de resistencia. En secciones controladas por tensión, en la CNTC 17, este factor, en el cuerpo principal de las normas, este factor vale 0.75. Entonces observen lo que le va a pasar al diagrama. Okay. En la parte de abajo se redujo más, sin embargo, creo que seguimos pasando. O sea, esta columna diseñada con NTC 17 o con ACI 19 sigue cumpliendo a la perfección. ¿Okay? Entonces, pues son ejemplos muy sencillos, solamente para que vean lo que pueden desarrollar aquí y vamos a seguir haciendo más videos. ¿Okay? Pues espero que les haya gustado, van a tener el link de descarga y pues si les gusta, compartan, suscríbanse y pues ahora sí que denle like. Nos vemos, cuídense.